Saludos amigos, le habla el diácono José Jaramillo, director de Unidos contra el Hambre, comparte su pan. Siempre hablamos que Dios es toda misericordia, pero llega el momento que nosotros seamos misericordia en acción. Nos acompaña todos los sábados Héctor Reyes de la parroquia San Felipe Apóstol. Buenos días, Héctor, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, reverendo diácono. Nos encontramos muy bien, gozosos en este tiempo de Adviento, el tiempo de espera y de esperanza en todos los que creemos en el Señor. Pues quiero notificarle a todos los que nos escuchan que nosotros estamos en la oficina de lunes a jueves y nos puede comunicar con nosotros al 787-349-59 o al 787-230-2760. Para donativo se puede comunicar con nosotros a través del área de negocio, por ATH móvil de negocio y escribir Unidos contra el Hambre, comparte tu pan, y ahí puedes generosamente, después de haberlo dado, enviar su donativo. Como también nos puede escribir al correo electrónico uhc@arqsj.org. Hoy el tema que has escogido, esto es uno de los temas más bonitos de la Biblia, ya que vamos a hablar el día de hoy de una persona que ni hablamos mucho, ni en la Biblia hay palabras de él en la Biblia, pero sí vamos a encontrar muchas acciones. Y ahí está el dicho, hablar menos y trabajar más. Es así. Diácono, la cita con la que vamos a empezar nuestro programa nos la ha regalado San Juan Pablo II en su exhortación apostólica Redemptoris Justos. Y allí nos dice, y cito: en honor a la verdad, José no respondió al anuncio del ángel como María, pero hizo como le había ordenado el ángel del Señor y tomó consigo a su esposa. Lo que él hizo es genuina obediencia de la fe. Se puede decir que lo que hizo José le unió en modo particularísimo a la fe de María. Aceptó como verdad proveniente de Dios lo que ella ya había aceptado en la anunciación. Y reverendo diácono, leer y releer este trozo de esta exhortación apostólica, me vino a la mente la parábola de los dos hijos. Eso lo podemos encontrar en Mateo, capítulo 21, versículo del 28 al 32. Y allí vemos cómo un padre le dice al primer hijo, le dice, ven para que me ayudes, ¿verdad? Me ayudes en el trabajo. Y el primer hijo le dijo, mira, yo no voy para allá, no quiero, no voy. Sin embargo, nos dice la escritura que después se arrepintió y fue y ayudó a su papá en todos los quehaceres que habían. Sin embargo, el segundo hijo le dijo que iba enseguida y nunca llegó. Y vemos cómo la fe hay que aprender a medirla, y el llamado que nos hace el Señor hay que aprender a medirlo. No por cuántas veces decimos que sí, sino cuántas veces somos eficientes en realizar lo que se nos ha pedido. Porque una cosa es decir que sí y hasta hacerlo, pero no necesariamente somos eficientes en lo que estamos haciendo. Y José, que es la figura de la que vamos a estar hablando hoy, fue eficiente en su labor, en su llamado, en esa misión otorgada por Dios para que él protegiera tanto a María como al niño Jesús. Y yo creo que nos ayuda a entender también esto que es el Adviento, porque podemos tener nuestras casas bien adornadas para la Navidad,
podremos tener inclusive nuestra corona de Adviento en el hogar, inclusive estar haciendo las diferentes coronillas que se hacen en estos tiempos, ¿verdad? Pero posiblemente a lo mejor no estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios en mi vida, como hizo José, que aún cuando aquello que le estaban diciendo, aquello que el ángel le revela, para él parecía algo sorprendente, inaudito, casi como si fuese un sueño, y que en el momento no supo responder como María. Sus acciones luego de esa revelación del ángel fueron encomiables, valoraron y respetaron la voluntad de Dios por encima de la propia de él, y inclusive podríamos hablar que hasta de su propia hombría, si fuéramos a utilizar estos conceptos de hombría, porque recordemos que el pueblo judío es un pueblo, o por lo menos el que se nos presenta en las escrituras, es un pueblo extremadamente machista. Eso no lo podemos borrar de esa realidad, porque es una realidad social de esa época. Y entonces José, no solamente someterse a la voluntad de Dios de ponerle su apellido a un niño que no es de él, y que el ángel le dice que es de Dios, y tener que vivir en esa constante de saber que está cuidando, está siendo padre adoptivo de alguien que Dios ha enviado para algo extraordinario. Pues mire, yo creo que deja uno, uno puede ver la figura de José como una que se humilla ante el Señor completamente, rompe con su hombría, rompe con posiblemente todos sus deseos como ser humano para hacer la voluntad de Dios. Y qué bueno, reverendo diácono, que aun cuando no vemos palabra alguna en las escrituras de José, realmente aparece muy poco en las escrituras, pero su figura es trascendental para el plan de Dios. Sí, fíjate que estamos hablando de la obediencia de José, y yo en estos momentos estaba pensando mientras hablabas, que es en otra situación, pero también fuerte, se encontró Abraham cuando le pidió su único hijo. Y esos son ejemplos de obediencia que nosotros debemos de estar pendientes. Claro, este siglo no vamos a pensar que nos vayan a pedir tal cosa, ¿no? Pero hay otras cosas que son más pequeñas para nosotros, para el mundo, que nosotros no obedecemos a Dios. Y en muchas ocasiones nosotros desconocemos la misión que nosotros tenemos aquí en la tierra, y al desconocer esa misión, pues nosotros no estamos diestros para cumplirla. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que los ejemplos que nosotros tenemos bíblicos de obediencia, pues uno viéndolos se puede enamorar de ellos. Yo siempre he estado pendiente de José, porque si tú te fijas, nosotros hablamos mucho de María, la Madre de Dios. Pero cuando pensamos en José, pensamos solamente uno que dijo que sí y fue padre adoptivo. Si tú le preguntas a la gente, te dice, sí, fue padre adoptivo. Pero el silencio de José, fíjate, hay muy pocas personas de los laicos que conocen ese silencio de José. Esa obediencia que hizo José tan y tan clave, que la vamos a ver durante el programa, y cómo él es protector de un hijo. Si nosotros vemos ese núcleo familiar de María, José, y en el centro de Jesús, pongo en el centro de Jesús porque en esos momentos ellos eran protectores de Jesús, aunque es Dios. Pero en esos momentos pues ya está en la etapa de qué,
de hombre, de vivir toda su vida como hombre. Y entonces, ¿de quién aprendió Jesús el carpintero? ¿Quién le enseñó a Jesús el carpintero? Vemos entonces que su padre José era carpintero y aprendió de él, que además de pensar yo que aprendió carpintería, también pudo ser una guía, como para un ejemplo de padre que Jesús tiene, que ese ejemplo de padre nosotros como familia podemos constituir, podemos que verlo y tener el ejemplo de ese padre que es José. ¿Por qué José diría que sí? Fíjate, al igual que lo hizo María, sin pensar las consecuencias que había con ese sí. Dejo de ser yo para obedecer al Padre bueno. De esa misma manera que yo veo a Jesús y a María, que ellos dejan de ser ellos, ¿para qué? Para caminar y obedecer al Padre bueno. Y entonces durante el programa vamos a ver por qué. ¿Por qué escogieron a José? ¿Por qué fue José? Y el Viejo Testamento nos dice que nacerá un hijo de descendencia de David, que lo vamos a tomar después. Después nos dice, le llamarán el Nazareno. Y ahorita vamos a ver qué unión tuvo José para cumplir esas profecías que estaban en el Viejo Testamento. Sí, reverendo diácono, como usted ya ha planteado, la figura de José no es una mera figura cosmética para rellenar, ¿verdad?, la historia, sino que es en la misma figura de José que se hacen realidad de manera, ¿verdad?, tangente las profecías sobre Jesús. Y usted ya ha presentado algunas de ellas, ¿verdad? ¿Dónde iba a nacer Jesús? Inclusive el hecho de que iba a tener que vivir refugiado en otro lugar, que es Egipto, que inclusive iba a tener pues iba a llegar de una manera humilde, sencilla. Y eso en José es que se hace realidad todas esas profecías. En primer lugar, pues como ya usted ha establecido, pues José, dentro de lo que es su genealogía, pues sabemos que él pues cumplía con ser parte de esa estirpe de David. O sea, es familia de David, claro, ¿verdad? No fue quizá lo que podríamos decir familia directa, ¿verdad? Pero sí dentro de ese árbol genealógico, pues sí era parte de esa descendencia de David, es lo primero. Así que si no estuviese José, pues entonces la profecía no se cumplía de que iba a ser, ¿verdad?, hijo de David. Segundo, vemos cómo ese viaje a Egipto, que se convierte en ser, eso, vivir, ¿verdad?, de alguna manera, forma refugiado en otro país, vemos también en ese movimiento, pues esa certeza de José de haberle creído a Dios. Fíjese, reverendo diácono, que nos dice las escrituras que el ángel se le revela, se le presenta a José y le revela que tiene que coger a María y al niño y salir corriendo automáticamente en ese mismo instante para Egipto. Y vemos cómo José, en ese silencio que lo caracteriza y que tiene un valor mayor de que se hubiera tenido 1000 párrafos en las escrituras, vemos cómo él, con toda la obediencia, pero creyéndole a Dios, porque uno puede ser obediente y entonces estar como obedeciendo con las muelas de atrás, pero vemos cómo
este José, mire, no dijo, no se quejó, no preguntó por qué. Dice las escrituras que agarró lo que tenía, agarró a María, agarró al muchacho y arrancó para Egipto. Y dicen las escrituras que cuando ya estaba en Egipto, que ya Herodes había fallecido, entonces vuelve otra vez el ángel y le dice, pues mira, José, ahora te tienes que regresar. Imagínense ese pobre José que a lo mejor ya se había establecido ya en Egipto y a lo mejor tenía ya algunos negocios ya, ¿verdad? De carpintería ya, tenía, porque de eso era que vivía, y a lo mejor de la noche a la mañana le dice otra vez el ángel, pues mira, ahora te tienes que regresar nuevamente. Dejándolo todo. Dejarlo todo nuevamente. Y vemos cómo nos dice las escrituras que él obedeció. Y yo creo que una de las cosas, o de esas características más importantes de José es su obediencia. Sí, y creerle fielmente a Dios, sin ponerle ningún tipo de traba, ni ponerle ningún tipo de condición. Vea, de la misma manera en que María dice de manera clara y concisa, hágase en mí según la palabra de Dios. Yo soy la esclava de Dios. José en su silencio realiza lo mismo. Hace exactamente lo mismo que María, porque en su silencio representa eso mismo. Dice, aquí estoy para servirte en lo que tú quieras y como tú quieras. Y eso es una de las cosas grandes de la figura de José. Y vemos cómo José no solamente es obediente, reverendo diácono, sino que refleja con sus acciones, de esas poquitas que podemos leer en las escrituras, refleja el amor incondicional de Dios Padre. Porque es José con sus acciones que le va mostrando no solamente al niño, sino a María también, ese reflejo de ese Dios que no los va a abandonar. Mire qué extraordinario es la figura de José, que si vemos estas similitudes, a lo mejor nos sorprenderíamos. Mire, José siempre todo lo hacía en silencio. ¿Y cómo es que trabaja nuestro Dios si no es en silencio? En silencio. ¿Cómo? Vemos que José fue un padre que siempre trabajó, afanoso, ¿verdad? Siempre dispuesto a seguir buscando alternativas para echar su familia para adelante. ¿Y acaso no es Dios que siempre está detrás de nosotros, buscando siempre nuestro bienestar para que podamos nosotros ser salvos? ¿No es acaso la figura de José en la ternura? Yo me imagino esa forma en que él, reconociendo que allí había algo extraordinario que se estaba dando. Y dicen las escrituras que José era un hombre justo. Y tenemos que ver, como lo hemos dicho anteriormente, que la palabra justo en las escrituras tiene un significado mucho más grande, que es el de ser santo. O sea, estamos hablando de que era un hombre que era completamente fiel a la ley de Dios. Él no movía ni un punto ni una coma. Las características de José, como tú estás explicando muy bien, fiel ante el Padre, pero dentro de ser fiel, fue sencillo. ¿Por qué? Porque cogía a toda su familia y la trasladaba. Me imagino que dejaría todo mueble, etcétera, todo lo poco que podía tener para montarse, ¿no? Y modesto, porque en todo momento él lo que espera es la tarea que el Padre bueno le asigna, la tarea de que muévete para un lugar o muévete para el otro. Nosotros estaba leyendo el material y dije, caramba, si la gente sacara un momentito de su vida y se pusiera a ver el retrato de José, pero no el retrato que pinta, sino el retrato literal de él en la Biblia,
yo estoy seguro que cada día más la gente se enamoraría de la forma de ser de él. Y fíjate, el viaje de uno, de estar de un lado a otro, porque él no se quedó en un solo sitio, sino que cada vez que le daban la orden él se movía. Pues es maravilloso como a través de José se está cumpliendo las profecías anteriores. ¿Desaparece José? Bueno, dentro de la Biblia sí desaparece José, porque terminó su función. Pero dentro de nuestro conocimiento, nuestra admiración, ese José que está en la Biblia, ese José es la admiración que cada uno debemos de tener, y máximo aquellos que tenemos hijos, aquellos que constituimos una familia. Y ahora me dirijo también a aquellas personas, aquellos padres que no han podido tener hijos biológicos, más sin embargo tienen hijos adoptivos. La acción de José, cada persona que adopte a un niño debe saber y conocer cómo José pudo vivir la vida con ese niño que ha adoptado, o ese niño que en el momento dado, pues José diría, se preguntaría, digo yo en mi mente de ser humano, ¿cómo es posible que el Padre bueno me ha entregado su mayor regalo, su propiedad máxima? Porque le entregó José, le entregaron dos tesoros del Padre bueno. Y en su humildad, ¿qué hizo con esos dos tesoros? Pero de esa misma manera, el Padre bueno, en mi opinión, nos ha entregado a nosotros, cuando nos casamos, nos ha entregado el tesoro de la esposa y el tesoro de los hijos que procreamos en ese matrimonio. Y al igual que José, nosotros tenemos que funcionar de una forma real, una forma tanto espiritual como material, y preguntarnos a nosotros, Señor, tú me has entregado esto tan grande que son mis hijos. Y orarle al Padre bueno que podamos nosotros que poder moldear a esos hijos que el Padre bueno como tesoro nos ha encontrado. Fíjate, si en el estandarte de José, nosotros, cada uno de nosotros nos podemos poner en la misma imagen, en el mismo proceder de José. No tanto que vamos a salir de sitio en sitio, ¿no? Pero sí tenemos la función del cuidar y el proteger tanto a nuestras esposas como a nuestros hijos. Sí. Reverendo Diácono, mientras usted hacía su argumentación, me vino a la mente una de estas frases que utilizaban mucho, de estos refranes, y dice, hay un refrán que dice que criamos para otros, ¿verdad? Dentro de la realidad humana, pues nosotros criamos para, ¿verdad? Para cuando nuestros hijos ya no estén con nosotros, pues puedan comportarse de una manera adecuada, conforme a lo establecido ¿verdad? Por la sociedad y por las leyes de donde viven. Y cuando traigo esta colación, porque Jesús aprende a través del modelo de enseñanza de José a ser un verdadero hombre con H mayúscula. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos los que hemos tenido la dicha de tener, ¿verdad? Nuestros padres, y que hemos tenido unos ejemplos extraordinarios de padres? Pues mire, tratar de emular a lo que hace papá, ¿verdad? Tratar de yo, que mi vida tenga un sentido para honrar a mi papá por lo que él ha hecho. Pues vemos cómo José, en ese llamado que hace Dios, de esa misión, José se convierte de una manera que solamente por la gracia de Dios
lo puede hacer de moldearle a Jesús cómo tenía que ser un hombre. Por eso es que vemos que ese Jesús, que es Dios, pero también es hombre, tuvo un ejemplo extraordinario en su casa. Tuvo un ejemplo de qué era lo importante en el hogar, qué era lo esencial como proveedor, qué era lo más esencial como padre de familia. Y entonces nosotros diríamos, pero este Jesús pues, no se casó, y eso lo sabemos, ¿verdad? Pero yo me imagino, sin miedo a equivocarme, de que de la misma manera en que Jesús hablaba con sus discípulos, de la misma manera en que cuando se presentaba un enfermo y él lo trataba con dulzura, muchas veces, a lo mejor en su memoria, vino las veces en que él vio a José haciendo también eso. En que cuando vino alguien, le dice, mira José, que tengo a ver si tú me haces una camita, pero no tengo los chavos ahora. A ver, yo me imagino que él vio cuando José le dijo, no te apures, yo te la voy a hacer, me la pagas cuando tú puedas. Con esa misma calma y esa misma, ¿verdad? Alegría. Y por eso es que José se convierte aún sin, ¿verdad? Nosotros, posiblemente ustedes pensarán, lo que nos escuchan, estaremos especulando algunas áreas, pero es que, mire, José y María vivieron una vida de matrimonio consagrada. Y eso lo podemos tocar en otro tema, en otro programa, reverendo diácono, que eso es bien interesante también. Hay varios escritos sobre eso, ¿verdad? Pero es importante porque Jesús vivió todas las etapas igual que nosotros los seres humanos. Por eso es que Jesús conoce de primera mano cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando a lo mejor estamos angustiados, cuando a lo mejor estamos preocupados por una situación particular. Pues, ¿quién mejor que Jesús que las conoce? Porque las ha vivido, las vio el sufrimiento del ser humano. Y entonces, claro, él siendo Dios, pues tiene la capacidad de poder guiarnos, ayudarnos, ser esa luz que nos alumbre en el camino, ser realmente aquel que ponga su mano poderosa y nos libre del mal constantemente. Por eso, reverendo diácono, es que no podemos nosotros olvidar esa figura de José, que como dijo ahorita, no está para llenar un espacio, sino que está para que Jesús pudiera nacer, no solamente con ese linaje de David, sino para que pudiera vivir, crecer, educarse en una familia temerosa a Dios. Temerosa a Dios. Por eso, reverendo diácono, es que es tan importante cuando vemos cómo el Papa Francisco hace el 8 de diciembre, pues anuncia que vamos a tener un año en donde la figura de José pues va a ser de importancia. ¿Por qué? Porque José fue el custodio de la cabeza de la iglesia, que es Jesús. José fue el custodio, y como custodio nos sigue protegiendo y ayudando en la iglesia. Claro que sabemos que Dios es el que lo hace. Claro que sabemos que es el Espíritu Santo de Dios que se mueve y que nos transforma y que nos permite poder vivir en esa gracia con Dios. Pero podemos mirar a José como esa figura ejemplar, digna de admiración, porque en su silencio nos enseña a que no hay que alardear de lo que hacemos, que no hay que estar nosotros buscando protagonismo alguno en nuestras vidas, que quien debe ser el protagonista de nuestras vidas es Jesús, que quien debe ser el centro de nuestras vidas es Jesús. Porque es que Jesús es el camino, la verdad y la vida, reverendo diácono. Entonces, nosotros no podemos buscar subterfugios, ¿verdad? Buscar un camino fácil para lograr llegar al cielo. No existe. No lo busque, que no existe. No ¿Verdad? existe.
al caso. Pues hay que ir a través de Jesús. Pero entonces ese Jesús tenemos que ir con las manos, ¿verdad? Y con todo nuestro corazón dispuesto a recibir, porque Jesús nos conoce cómo nosotros hemos vivido y estamos viviendo nuestra vida de fe. José, el reverendo diácono, ejerce su paternidad de una forma muy humilde y sencilla, reconociendo el valor y la importancia de Dios en su familia. Fíjate, él es padre aquí en la tierra, ¿no? Pues con su conciencia clara de quién es Jesús. De quién es Jesús, porque le entregan como protector. El ángel le dice, pues, te vas a hacer cargo de Jesús. Y esa palabra te va a hacer cargo, es un complemento de todo. Ese es el que se hace. Nosotros llamamos a Jesús como cabeza de la iglesia. Y fue el protector de Jesús. Pues entonces, ¿qué nosotros tenemos que ver? Que imitar a ese que fue protector de Jesús. Entonces yo me pregunto a mí mismo, ¿de qué manera y cómo yo protejo a mi madre iglesia? Siendo yo imitador de Jesús y venerando, amando a Jesús y amando a José. Porque si se ponen a mirar, pues es que María y José fueron como ya un eslabón, una cadena, que si vemos a María separada y a José separado, pues nosotros no vamos a entender esa sagrada familia. Pero si nosotros tratamos de ver cómo la función de María como madre de Jesús y la función de José como padre de esa familia complementa y comienza con ellos dos realmente el plan de Dios de la salvación a través de Jesús. Yo los veo a ellos como un soporte, algo que Jesús, siendo Dios, pues las actitudes de ambos, de Jesús y María, compartieron con Jesús. Y ahí es que se manifiesta realmente en José el amor al Padre, por las acciones que en todo momento hace. Y es interesante, si no se puede hablar de José, de ese carpintero, de ese que al igual que María se arriesgó a las pedradas, cómo se arriesgó José al decir que sí. Entonces tenemos que ver la historia de esa época para ver que yo como hombre en esa época, pues mira, voy a decir que sí, pero que voy a estar en contra de toda la sociedad. ¿Por qué en contra? Porque ese aparentemente en contra que José y María tuvieron con la sociedad fue una unión a favor de la sociedad. Me explico. Al María decir que sí, nos da a nosotros, y José decir que sí, nosotros realmente en esos momentos estamos filmando el papel de adopción del Padre Bueno. Nos convertimos en ¿qué? En consecuencia de yo ser hijo del Padre Bueno y ser hermano de Jesús. En esos dos sí que ambas personas hicieron. Fíjate que es que uno se pone a ver la vida de ellos, uno tiene que pensar, enamorarse, pensar y algunas veces hacer imágenes en nuestra mente y soñar los sentimientos que Jesús y María tuvieron en ese momento. Cuando José tuvo que correr, como tú acabas de decir, a Egipto, cuando José perdió a Jesús, son dolores. Y ese mismo dolor que sintió María, mira, lo sintió José. Eso es esa sensación de perder su hijo.
y no tan solo perder al hijo, sino estuve yo en esos momentos, me imagino, pensando así como hombre, como terrenal, pues diría, caramba, José, dije, pero mira, mi función era proteger a Jesús y no lo tengo. ¿Dónde está él? Ese momento de ansiedad que le daría a José por perder la función principal que él tenía, la misión principal que él tenía en este mundo. Y ahí me imagino que eso sería un dolor horrible de él perder a Jesús. Y cuando Jesús le dijo, no saben qué estoy haciendo, qué lo que nos ordenó el Padre, pues también se quedan callados porque están diciendo, pero yo estoy coartando a ese niño, yo estoy coartando a ese hombre que es Dios. Fíjate que uno pensando así, haciendo imágenes en nuestro cerebro, en nuestra mente, pero nosotros vemos cómo ese matrimonio estaba en ¿cómo diríamos? En pensamiento encontrado, vamos a decirle esa palabra para entendernos, de que estoy cuidando a ese Jesús hombre, pero también estoy cuidando ¿a qué? Al Jesús Dios. Y eso sería momento dado que yo pienso que José diría, pues, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Estoy obedeciendo al Padre bueno, espérate, porque también tengo que darle libertad a Jesús para como Dios hacer sus acciones. Y lo que estabas diciendo tú, las acciones de José, pues las vemos dentro de las acciones de Jesús. Porque la humildad de Jesús está en un complemento de la humildad de María y la humildad de José. El sentir Jesús una atracción por la gente, por ayudar a la gente. Lo vemos en María cuando dice la bobada acá de Cana, le dice a Jesús, mira, se le acabó el vino, hay que ayudarlo. Si nosotros nos ponemos a pensar todo ese sentido en ellos dos, nosotros podemos decir, caramba, realmente José y María, aunque la misión, pensando en forma terrenal, fue difícil, ellos cumplieron con la misión que el Padre le asignó. Y vamos a ver en Jesús todas esas acciones positivas que tenía Jesús y María dentro de la vida de Jesús. Mientras usted hablaba, reverendo diácono, recordé aquello que decía que, ¿verdad? Cuando se hablaba de las definiciones de los nombres, y una de las definiciones que se le da al Emmanuel es Dios con nosotros. Imagínese usted la atención que tendría José y María con tener, reconocer, Dios está conmigo físico. ¿Qué hago ahora? Entonces, muchas veces nosotros también nos encontramos, reverendo diácono, en nuestra vida de fe, también en esa misma pregunta, ¿verdad? Nos hacemos esa misma pregunta a nosotros. Bueno, ¿y ahora qué yo hago? Si ya yo conozco a Dios, ya yo, ¿verdad? Siento ese Dios en mi corazón, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué esto me llama a mí a hacer? Y vemos, como usted bien dijo, el sí de María y ese sí silencioso de José. Y a eso es lo que nos llama el Señor, a decir sí, a creerle, a no dudar de Él, a reconocer que Él va a cumplir su promesa, a saber con certeza y tranquilidad que Él va a estar conmigo hasta el final de los días. Y yo creo, reverendo diácono, que si nosotros utilizamos estas dos figuras, tanto la de José como la de María, quizás viviríamos un poco con mayor calma, con mayor paz en nuestras vidas. Si los miráramos y nos pusiéramos nuestra mirada en estas dos figuras,
podríamos nosotros hasta cuestionarnos, ¿y cómo ellos lo hicieron? ¿Cómo ellos pudieron tener esa valentía y de hacer eso? Pues mire, hermanos y hermanas, esa valentía no lo hacían ellos porque eran por su propia fuerza, era Dios que estaba con ellos. Y entonces, ¿qué puede hacer el mal en mi vida si Dios está conmigo? Si Dios anda conmigo, ¿cómo yo me voy a estar preocupando por las cosas ¿verdad? Que no, yo no puedo controlar, que no están, que yo no puedo yo resolver? Así que yo entiendo, reverendo diácono, que José nos ayuda a mirar con fe, a mirar con convicción nuestra vida y nuestra relación con Dios. A mirarla y a lo mejor hasta cuestionarnos, ¿tengo yo la fe de José? ¿Tengo yo la fe de María? ¿Puedo yo realmente sentirme satisfecho con la labor que realizo para Dios? Verán, no necesariamente la labor de Dios única y exclusivamente se centraliza en las cosas que usted haga en la iglesia. No. Y con mis acciones, yo honro a ese Padre Celestial. Yo realmente con mis acciones, con lo que sale de mi boca, como yo trato a los demás, realmente está ese Dios habitando en mí y yo honro a ese Dios que ha enviado a su Hijo para salvarme y salvarme dentro de lo que es la cruz. O sea, es una muerte de cruz. Y a veces eso, porque ahora nos centramos en el niño, ¿verdad? Y el niño y la pajita y el pesebre. Pero es que ese niño para lo que vino era para sacrificarse por mí y por ustedes. Y entonces realmente entendemos el plan de Dios en nuestras vidas. Porque a veces no necesariamente está todo claro, reverendo diácono, como tampoco estaba claro para José y María todo el plan de Dios, porque es que Dios revela como Él quiere y a quien quiere. Pero lo que sí sabemos, claro, es que el plan de Dios se centra en salvarnos. Eso sí lo sabemos. Eso sí, estamos claros en eso. El plan de Dios junto con María, nosotros tenemos que ver lo que no fue, que ya tú supieras el libreto, que ya María y José supieran el libreto. Mira, tenemos de aquí, cuando él tenga tantos años, lo vamos a pedir, porque va a pasar esto, ¿no? Es como en nuestras vidas personales. Nos surgen a nosotros situaciones tanto de enfermedad como económica, y nos surgen así instantáneas, sin darnos ni cuenta, ¿no? Y ahí es que entonces nosotros decimos, pero ¿cuál es el plan de Dios ahora que yo no tengo chavo? ¿Cómo yo voy a bregar? ¿Cómo yo voy a actuar ahora que estoy enfermo? O que tengo un familiar enfermo. Pues mire, ese mismo dilema. José vino, cogió y se fue pejito y no preguntó. Y eso es tan grave como tú tener una enfermedad que tienes que salir corriendo y no lo planificaste. O sea que si la familia de Jesús y José María, nosotros nos ponemos en contexto y tratar de que esa familia santa esté presente en nuestros hogares. Esté presente. ¿Cómo va a estar presente? Dentro de las acciones de cada uno de nosotros. Que sí que no la podemos hacer idéntica como José y Jesús María, porque nosotros todavía no hemos crecido en esa fe y en ese sentido espiritual que tenía Jesús, María y José, porque tenían a Jesús en su casa. Entonces, le pregunto yo a las personas, ¿realmente Jesús está en sus hogares? Jesús está presente en sus hogares. Ah, sí, yo tengo un crucifijo, yo tengo imágenes. No. Cuando hablo de Jesús en su hogar es del templo que representa mi cuerpo.
está realmente presente. Y ahí cuando nosotros empecemos a preguntarnos, que te digo que nos va a doler cuando nos hacemos las preguntas y hacemos las respuestas, nos duele, porque nos estamos haciendo un examen de realmente cómo somos. Y ahí está en contexto que entonces, de esa misma manera, pues yo le digo a María y le digo a José, estoy perdido. Como se perdió tu hijo, yo estoy perdido ante esas preguntas que te estoy haciendo de Jesús. Y ahí entonces empieza a guiarnos a poder confrontar las necesidades junto con esa familia santa de Jesús, María y José. Nos encamina a nosotros a que los problemas no desaparecen, pero las situaciones yo las puedo llevar en un paso que Dios Padre me está indicando. E invitar a la Sagrada Familia a que viva en nuestras casas, en los hogares, y el hogar espiritual y el hogar físico, estructura de la casa, pero especialmente en el hogar de nuestros corazones, de nuestra mente y nuestro espíritu. Reverendo Diácono, ya el tiempo nos ha traicionado nuevamente, como en todos los sábados, ¿verdad? Cuando estamos bastante en el tema, pues siempre surge que ya el tiempo nos traiciona. Así que pidiéndole a todos que nos escuchen la próxima semana a las 8 de la mañana aquí en Radio Paz 810 AM. Y pedimos la bendición de nuestro diácono Jaramillo. En estos momentos nosotros vamos a pedirle al Padre Bueno que nosotros podamos ser sinceros con nosotros mismos. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la presencia de Jesús, María y José esté en nuestros hogares. Que Dios me los bendiga.